Muy buenos días, un nuevo día en el Congreso Alimentacer, con el gusto inmenso de presentar en este día un hermano del alma, un amado hermano, con el que compartimos muchas cosas y esta es una más y no podía faltar, hablando de cómo esta práctica y esta técnica que él utiliza puede nutrir tantos cuerpos y tantas dimensiones al mismo tiempo. Hablamos del Qigong y hablamos de Fernando Viviani. Mi querido Fernando, bienvenido, muchas gracias, un placer que estemos compartiendo este Congreso Alimentacer y bueno, y me encanta, cada vez que me pongo a charlar con vos me podría pasar horas, así que bienvenido. Muchísimas gracias, Trixie. Bueno, bendecido presente a todos los que estén mirando este video en su momento perfecto, ¿no? Así que para mí es una alegría, muchas gracias siempre por tu generosidad de ser partícipe, de invitarme a muchas aventuras. Así que para mí es una alegría enorme difundir lo que amo y participar de este hermoso congreso. Es una alegría enorme. Divino. Además, Fer, una de las cosas más bellas que se transmite a través de la pantalla y a través de todos lados, es que realmente sos un ser que vive de lo que habla. Entonces, eso se ve, ¿no? Eso sí que no se puede ocultar. Y entonces, maravilloso. Pero antes de meternos en el Qigong y de todo lo que es esta técnica práctica maravillosa que yo aprendo contigo todas las semanas, feliz de la vida, me pareces un maestro. Me costó muchos años encontrar un nuevo maestro de Qigong que me calzara, digamos, en todo mi interior, y cuando te encontré para mí fue como una bendición. Pero antes que eso, como muchas de las personas que van a estar, que están escuchando este congreso no te conocen, me encantaría que nos contaras cómo es que llegaste hasta aquí a poder tener o sea, poder enseñar, poder guiar, poder acompañar con esta práctica a tantas personas en tantos lugares del mundo, porque bueno, es una práctica que no solo la haces a nivel presencial, sino que también la haces online, ¿no? Así que, y no solo la práctica, sino que haces cursos enseñando, bueno, un montón de cosas. Pero contanos un poco cómo llegaste hasta aquí. Bien, llego al Qigong no hace muchos años, hace unos 10 años más o menos. Obviamente que como muchos de los que están del otro lado y como todos los que somos buscadores, venían por un camino de búsqueda que a veces comienza desde lo más sencillo, desde un libro que a uno le dan. Yo en ese caso estudiaba una carrera como antropología en donde había muchas inquietudes que tenían que ver con el desarrollo del hombre, ¿no? De lo que era el hombre, de sus prácticas espirituales. Desde ahí entro de alguna manera desde la curiosidad espiritual y de lo que me pasaba a mí. Transito muchos años el camino del yoga y en un momento de mi vida en donde necesitaba como una ayudita más, como una fuerza energética más, yo había oído hablar del Qigong y de esa manera llego al Qigong, empiezo como cualquier persona que se acerca a una práctica, tomando clases generales y me enamoro tanto, no solo de la técnica, sino de lo que había generado en mí, que fue muy fuerte, que arranco el profesorado, así. Al otro mes ya estaba metiéndome en el profesorado de lleno. Y esto fue más o menos hace unos 10 años. Hago la carrera durante 4 años para recibirme de profesor y después ya ahí me metí de lleno y prácticamente estos últimos años de mi vida estoy abocado, diría, 100% y 24/7 dedicado a esto, al Qigong. Divino, divino. Pero no solo venís del Qigong, ¿no? O sea, venís de mucho, ni del yoga, venís mucho más lejos, ¿verdad? O sea, y creo que todo eso que viene de más lejos, porque bueno, sé que hiciste la carrera de antropología, que no es poca cosa, ¿no? O sea, casi la antropología es una de las carreras que lo abarca todo. Sí, Y me sí, es parece una que mirada muy integrada. está muy asociado también a todo lo que es esta filosofía del Tao, ¿no? Sí. Que tiene que ver con el Qigong, ¿verdad? O sea, Sí, va por ahí y bien lo dijiste vos, Trixie, porque uno en realidad, yo recordaba un gran científico que es Edgar Morin, que él decía que el método científico era la vida del investigador. Si yo extrapolo esta metáfora a mi vida y a mi búsqueda,
el propio método que uno va generando, en este caso, como me toca hoy mi misión, que la siento así, de ser alguien que guía esta hermosa práctica de lo que es el Qigong o Qigong, en realidad mi propio camino y mi historia de vida es mi método, porque uno no puede disociar lo que ha vivido, las cosas que ha experimentado, las cosas que ha amado, las cosas que ha investigado, todo lo que ha sentido, y después eso está volcado completamente, tanto en mis prácticas y seguramente en este momento. Y quien puede leer entre líneas lo va a poder ver. Entonces creo que somos una síntesis y nuestra propia vida es el camino espiritual. De hecho, de eso se trata el sendero. Y bien, acorde a lo que tiene que ver con lo que nos convoca, ¿no? En este congreso, uno se va nutriendo en la vida. Y uno se puede ir nutriendo con alimentos y con una información muy buena, y a veces en el camino nos nutrimos con cosas artificiales, y ahí surge el discernimiento, ¿no? Porque alimentación es mucho más que lo que consumimos a nivel biológico y en concreto como alimentos que todos conocemos. Entonces es parte del camino y nos vamos alimentando, nos vamos nutriendo y eso va conformando nuestro cuerpo de vida, para llamarlo de alguna manera. Entonces estamos atravesados por todo eso y es genial, ese es el camino, ese es el sendero. Así que sí, estoy atravesado por todo Mara- eso. Maravilla. Ahora que nombraste el Chikun y el Qigong, que en realidad son las dos maneras de nombrarlo, ¿nos querés contar? Porque seguramente las personas que escuchen tal vez lo escuchen de distintas maneras, no sepan de qué se trata. ¿Por qué Qigong y por qué Chikun? Sí, en realidad es una cuestión de nomenclatura, porque en el mundo se lo conoce como Qigong, porque bueno, el idioma chino es un idioma solar, tiene ideogramas, ¿no? Como tantos idiomas solares que están constituidos por ideogramas. Entonces muchas veces a nivel de la fonética nos puede confundir. Hay una palabra que puede sonar igual, como pasa por ejemplo con Tai Chi. Ese chi es muy diferente al chi de Qigong, sin embargo fonéticamente suena igual. Sin embargo, tiene otro significado. Entonces, para poder de alguna manera unificar criterios a nivel mundial, surge un idioma que se llama Pidgin. Entonces empezaron a transliterar muchos conceptos de chinos, referente al mundo no solo de Qigong, sino a todo lo que tiene que ver con China. Entonces se hace como un idioma universal. A nivel universal se lo conoce como Qigong, ¿no? Se escribe Qigong, pero en realidad después podemos encontrar a nivel fonético otras traducciones que es como sería como suena, como Qigong, sonaría de esa manera. Entonces, hablar de Qigong, que se escribe así, o Qigong, es lo mismo, nada más que cambia por una cuestión de nomenclatura. Y Bien. bueno, como ya adelanté, para aquellos que no conocen, esto es un sistema milenario que su cuerpo de conocimiento proviene de un pueblo, bueno, nada más y nada menos como China, que tiene tantas tradiciones, ¿no? Así que el Ujú. Qigong proviene de China, sí. No sé Divino. si querés que cuente un poquito de qué se trata para que tal vez por primera vez Sí, también claro, o sea, escucha. contar un poco de qué se trata, para que después podamos meternos en todo lo que hace, ¿no? Pero Perfecto. bueno, de qué se trata, sí. Es una técnica, es una ciencia, es un camino, es de todo un poco, ¿no? Como bien dije, viene de China, su origen es China, y si uno se remonta, tal vez tiene hasta origen chamánico, como tantos de muchos sistemas que uno puede rastrear en diferentes culturas, ¿no? Porque la comprensión de la energía vital, que es lo que nosotros trabajamos, el chi, justamente por eso esa palabrita chikun, que significaría, la palabra chikun ya contiene la esencia del trabajo que hacemos, que es trabajo con la energía vital, y en realidad no es cualquier tipo de trabajo, sino un trabajo sostenido en el tiempo, que implica gong, que implica maestría, por eso qigong, ese gong o kun sería la maestría que uno adquiere a través de una disciplina constante en donde va adquiriendo el manejo de esa energía vital, la comprensión y la gestión del chi, que sería como nombrarlo ki, para aquellos que por ahí que están más acostumbrados y todos conocen el Reiki, estamos hablando de la misma energía, o el prana, para el tema de los que vienen del mundo del yoga. Entonces estamos hablando de esa energía. Y el Qigong proviene justamente de ese origen chamánico, porque seguramente estos sabios, después estos sabios taoístas, porque también el Tao nutre a esta disciplina, pero tal vez estas personas que intuitivamente canalizaban y conectaban con la naturaleza, empezaron a observar los movimientos de los animales, los ciclos de las estaciones, y empezaron a copiar y a comprender. Entonces se remonta a nivel milenario, lo que puede ser una semilla que anteceda al Qigong. Obviamente que después esto se va transformando, porque tenemos técnicas de Qigong de hace 2000 años, de 3000 años de donde hay registro, pero también tenemos técnicas muy contemporáneas de hace 20, 30 años o 10 años atrás, que son muy nuevas.
Entonces es un cuerpo de conocimiento que va creciendo. Y a la vez, después este cuerpo de conocimiento empieza a ser parte de la medicina tradicional china, es una patita de la medicina tradicional china, el Qigong, y también está nutrido por todo el taoísmo, también por el budismo y por el confucianismo, pero el taoísmo es un gran cuerpo de conocimiento que le da base y le da raíz, al igual que la medicina china, porque nuestro enfoque con el Qigong es trabajar dentro de los conceptos y de la terapéutica que tiene la medicina china. Así que es un conjunto de cosas, es un mundo y un universo muy amplio en donde comprendemos al hombre como una completitud entre este Mm, cielo y tierra, entre este yin yang, y a través de la comprensión también de todo un cuerpo energético, de todo un cuerpo sutil en donde suceden muchísimas cosas, mm. al incorporar, al comprender, al manejar y al gestionar este chi, al gestionar esta fuerza vital. Así que nos convertimos en nuestros propios terapeutas cuando hacemos Qigong, porque gestionamos, comprendemos y sentimos ese chi. Así que iría por ahí. Son movimientos muy sencillos para que por ahí está pensando de qué se trata. Es primo hermano del Tai Chi Chuan, que por ahí es mucho más conocido, que implica coreografías un poquito más complejas de aprender, pero el Qigong son movimientos muy sencillos, generalmente de pie, con series de 8 movimientos, 16 movimientos, en donde cada movimiento muchas veces es una propia terapéutica, porque a través de un movimiento yo te lo puedo indicar a vos, Trixie, o cualquiera, por ejemplo, para eh, restituir o reequilibrar un problema, por ejemplo, de pulmones, por decir algo, ¿no? O de riñones. Así que trabaja desde ese lugar también. Sí, yo por lo menos en mi conocimiento, que es a través de la práctica, realmente puede trabajar una situación física claramente o puede trabajar cosas mucho más sutiles que algo físico, ¿verdad? Y Sí. lo que me encantaba cuando hablaste de la disciplina, porque es esto, ¿no? Esta maestría que decís que se va adquiriendo, que tiene que ver con esa disciplina, que es la repetición permanente de algo que va haciendo como horadando la piedra, ¿no? Como el agua. Mm. Algo empieza a pasar, no es que tenés que saber un montón de chikun, o sea, pero realmente si vos te exponés, esto lo hemos hablado muchísimo en casi en casi todos los encuentros dentro del Congreso, hemos hablado de esta misma mirada, de lo que significa exponerse a lo que sea que elijas y ser constante y permanente, tener esa disciplina que va a ir transformando, ¿no? O sea, que va a ir Mm. nutriendo profundamente. Esto me encantaría que pudieras explayarlo, digamos, ¿no? Para comprender Es, cómo es que hace un cambio en nosotros. en realidad podemos utilizar las herramientas de la neurofisiología. Lo que se sabe que tal vez nosotros a través de la repetición empezamos a generar nuevos mapas, nuevas rutas a nivel neuronal en donde uno empieza a construir un hábito. Y de esto se trata, de hacer hábitos. Lo que más nos cuesta a todos, y los occidentales sobre todo somos muy vagos, es el poner el cuerpo muchas veces, porque nos Ujú. alimenta mucho la mente, somos capaces de quedarnos 8 horas mirando a alguien que nos esté hablando bonito y de cosas, pero a la hora de decir, bueno, nos arremangamos y ahora hay que mover el cuerpo, nos cuesta muchísimo. Nos cuesta a todos, ¿eh? Todos hemos pasado por eso. Pero el secreto, y que por ahí otros pueblos lo tienen mucho más incorporado, yo lo percibí eso cuando estuve en India, y también lo percibo de los maestros chinos y quienes viajan a China, se da muy poca teoría y es práctica, práctica y práctica. Uno va a formarse y es Ujú. silencio, póngase y trabaje con un movimiento y darle y darle y darle. Y no queda otra. Y esto lo comprendemos mejor cuando, por ejemplo, uno sabe que tiene que aprender a tocar un instrumento. No queda otra. Si yo quiero ser un buen maestro de guitarra, no queda otra que ensayar, ensayar, ensayar. Y con esto sucede lo mismo. Ahí se construye lo que en la India se le conoce como el sadhana, el camino espiritual o el camino para llegar a un objetivo que tiene que ver con el desarrollo interior o la evolución de la conciencia. Y acá se aplica un tipo de sadhana. Y la práctica va a llevar a eso. No hay atajos, ¿eh? En el sendero y en el camino no hay atajos. Es ponerse a practicar y constancia, y ahí se empiezan a generar los cambios. Uno lo puede notar en todo, lo puede notar incluso hasta cuando uno empieza un proceso de, de desintoxicar el cuerpo, por ejemplo. Es un Ujú. proceso de todos los días, de ser constante, sobre todo desarrollar la voluntad, ¿no? Para sostenerlo. Porque a veces uno logra generar el cambio o empieza una práctica
ya está, lo está haciendo, pero después es sostenerlo en el tiempo, con todo lo que eso implica. Tal cual. Porque no todos los días estamos igual, porque no todos tenemos el mismo ánimo, pero ahí se van atravesando diferentes cosas, ¿no? Sí. Trabajar en los estados de ánimos, hoy la verdad que tengo un poco de sueño, me da fiaca levantarme a las 7 de la Ujú, mañana para hacer la práctica, pero me levanto y le hago igual, y ujú. ahí uno va logrando la disciplina, va logrando un nuevo hábito y va construyendo un destino. Como se Sí, dice, ¿no? Un tal cual. hábito genera un carácter y el carácter un destino. Ujú. Entonces no hay secreto, esto es práctica, práctica y práctica. Exponerse a la práctica, sí, tal cual. Bueno, contanos, ¿cómo es que nutre el Qigong, no? Tantas áreas, porque nutre muchísimas áreas de la vida. Nutre mucho, sí, nutre mucho. Si hablamos de la nutrición como algo general, justamente como decía hoy, ¿no? Uno puede inquirir nutrientes, vamos a poner los nutrientes como buena información. Mm, Uno se nutre cuando incorpora buenos alimentos que van a transportar, porque los alimentos mismos, en nosotros es ese chi lo incorporamos por los alimentos, pero ese chi desde el Qigong lo incorporamos a través de la respiración, nuestro cuerpo biológico, así como es una máquina que va a transformar los alimentos justamente en chi y a nivel biológico en lo más concreto en sangre y en diferentes productos y sustrato biológico que necesita para los procesos metabólicos, la célula, construcción de tejido, lo que sea, nosotros a través de la incorporación de ese chi, nutrirnos de esa buena información, vamos a generar cambios a nivel de todo el organismo, por ejemplo, desbloqueando, nosotros trabajamos con un cuerpo energético que son los meridianos, entonces si llega a haber algún desequilibrio en alguno de los meridianos que a la vez está nutriendo diferentes órganos, cuando nosotros incorporamos el chi y nos nutrimos de esa buena información, vamos generando efectos, recuperar ese equilibrio perdido, llevar esa energía a alguno de los órganos que faltan, y a la vez, desde la mirada de la medicina china, que como dije, nutre al Qigong, lo que se tiene muy en cuenta es todo lo emocional. Entonces, a la vez también estamos como restableciendo y reequilibrando procesos emocionales a través de la práctica de Qigong. Entonces, de alguna manera, son como laboratorios en diferentes niveles, ¿no? El laboratorio mental, el laboratorio del cuerpo emocional y el laboratorio biológico, que es el más concreto, en donde nosotros nos nutrimos con los alimentos y elegimos alimentos acordes, cuando uno toma conciencia de una alimentación consciente. En este segundo nivel, que es el del cuerpo energético, acá sería como una nutrición energética. Vuelvo a lo que definía al principio, ¿no? Esa gestión de aprender a autogestionar esa energía vital, esa fuerza vital, esa buena información. Entonces vamos incorporando a través de la práctica de Qigong, con la respiración, con los pensamientos también, vamos redirigiendo y vamos haciendo una transformación. Y nos vamos nutriendo energéticamente, vamos nutriendo nuestros órganos, nuestros sistemas, vamos corrigiendo errores. Y lo fabuloso que tiene esta energía o chi es que es una energía inteligente, como decimos nosotros. Muchas veces no hay que comprender mucho qué es lo que está pasando, como cuando uno come un alimento y se nutre, no es que se pone a pensar, lo acabo de ingerir, esto se va a transformar en esto está sucediendo, hay una energía inteligente atrás de todo esto, desde justamente esta mirada diríamos que es el Tao, la inteligencia del Tao que va guiando todos estos procesos, y en este caso este Chi incorporado a través de esta gestión consciente del Qigong, va a generar cambios, y va a generar cambios positivos, lógicamente, para restablecer lo que nosotros decimos que es el equilibrio perdido, porque a través de estas prácticas su objetivo es recuperar un equilibrio que todo el tiempo está fluctuando y cuando hay un desequilibrio grande nos puede llegar a la patología. Lo que sucede con todo el organismo, ¿no? El organismo tiene que mantener su pH, el organismo tiene que mantener su temperatura, eso es un proceso de equilibrio constante, y a nivel energético sucede lo mismo. Y el Qigong nos va a nutrir desde ese lugar, y es una nutrición energética, y uno tiene que elegir qué pensamientos, tiene que elegir respirar consciente, y ahí estamos incorporando ese chi de manera consciente. Porque para incorporar el chi también a la vez hay que ser consciente. Si bien inunda todo el universo y el universo está compuesto de energía, de chi o de prana. Pero uno al poner la intención, que es el gran ordenador de esta ujú, información, a la vez potencia todo ese trabajo. ujú. Entonces, fíjate, lo trasladamos a los diferentes niveles. Buenos pensamientos gestionados desde este ordenador, voy a tener beneficios. Ser consciente de la respiración, que es ese puente entre el mundo biológico y el mundo más sutil, es a la vez también nutrirme y comprender la lógica de esa nutrición a nivel del cuerpo emocional y el cuerpo energético. Y a la vez elegir los alimentos biológicos y ser consciente de lo que necesito y lo que necesito en mi cuerpo, también es esa inteligencia en gestión de esa información biológica que nos dan los alimentos.
Entonces, a través del Qigong estamos incorporando todo. Cualquiera que está del otro lado me diría, pero la alimentación no tiene nada que ver lo directo. Es verdad, hemos disociado mucho, pero para que una práctica sea completa, sería lo ideal acompañarlo en todos los niveles. Si yo estoy Sí. en un proceso de transformación con Qigong, o un proceso de transformación con el yoga también, que es un cuerpo de conocimiento energético, sería muy interesante que yo adopte una postura en cuanto a mi alimentación concreta. Y eso va a ayudar muchísimo, porque son las diferentes patas que tiene la silla para poder sostenerse, ¿no? Cuando más patas yo agregue a mi camino, Ujú, más raíz, más base voy a tener. Entonces, para cualquier práctica tendría que estar atravesada por estos grandes niveles. Sería para, no me sale dieta, sino una conciencia de alimentación a nivel de pensamientos, de observarse, lo que uno piensa, lo que uno gestiona, lo que sucede a nivel ujú, energético y de lo cual me estoy alimentando ujú, de manera directa. Y para colmo la medicina china, si uno lo haría en un combo completo, ¿no? Que hace ujú. también medicina china, nos brinda todo un cuerpo de conocimiento cómo debe ser la nutrición desde esta mirada. También hay un cuerpo de conocimiento de la nutrición desde la medicina china. Totalmente impecable, Es además. muy completo. Sí, y me pensaba en esto, ¿no? Porque también la práctica del Qigong lo que permite es en esa oxigenación, porque en realidad el proceso, ¿no? El proceso con la respiración, que es, creo que el primer alimento es el oxígeno, ¿no? El primer alimento. Antes que, o sea, lo que te lleves a la boca, el primer alimento es el oxígeno aquí en la tierra. Y la práctica de Qigong también, de alguna manera, va modificando tu deseo, entre comillas, o tus ganas de qué alimentos vas a ingerir, digamos, ¿no? Como difícilmente después de una práctica de Qigong uno tenga ganas de comerse una torta de chocolate, por decirte algo, ¿no? Como por ahí uno va a estar más impulsado a comer una fruta, a tomar un licuado de frutas, a comer una ensalada, o sea, como el organismo queda en un estado como de purificación, donde lo que pide es algo más puro para alimentarse, ¿verdad? Algo así. Lo que va sucediendo, y esto se logra con el tiempo, que cuando se empieza a purificar el campo energético, ¿no? Y uno empieza como esos desbloqueos que tenemos a nivel energético, los meridianos como que se empiezan a abrir, imaginen a los meridianos como ríos que están trabados por algo y el agua no circula, es que seguramente, por más que mi deseo, yo todavía no he logrado controlar el deseo porque puedo tener un apego al chocolate, puedo tener un apego a los fritos, pero seguramente cuando yo empiece a purificar mi cuerpo energético, eso que empiece a comer me va a empezar a caer mal y me Mm, voy a sentir más pesado y voy a notar la diferencia. Porque hemos naturalizado tanto el desequilibrio, vivimos en un estado de desequilibrio constante, de estar tan intoxicados que no nos damos cuenta. Y cuando incorporamos prácticas energéticas que nos empiezan a limpiar desde el cuerpo justamente energético, o prácticas también que uno puede tener mentales y empieza a modificarse un poco la conciencia y cómo yo percibo el mundo, cuando ya ponga ingiera algo que no sea alimento, sino que sea artificial, que tenga tóxicos y todo eso, seguramente el cuerpo me lo va a empezar a reclamar y ahí comienza el aprendizaje. Los deseos son muy difíciles de sacar, se trabajan, viste, sería como en el camino espiritual lo más fuerte, uno tiene que hacer un trabajo muy fuerte para que, en India se le llaman los askaras, ¿no? Los askaras mm, son como esas cosas e impresiones que son automáticas y yo lo siento, lo siento, lo siento y lo quiero ejecutar. Entonces, tal vez yo tenga el deseo todavía, si tengo hábitos de que vengo mal alimentado, de poder consumir, de querer consumir eso y que el cuerpo me lo pida, sobre todo porque estamos muy intoxicados. Pero es verdad que al empezar una práctica energética como el Qigong y uno empezar a limpiarse, ya el propio cuerpo va a pedir naturalmente otra cosa y en el caso de que yo lo ingiera, me va a caer muy pesado. Voy a empezar a notar la diferencia, que a mí me pasa. Yo te lo comentaba antes de sí. iniciar el video que había estado un poquito como resfriado y estos días, bueno, había sido el Día de la Madre y todo, se comía una torta, viste, uno come un poquito de harinas, qué sé yo, y enseguida mi cuerpo genera mucosidad, es instantáneo. Antes Mm, por ahí esto no lo notaba, y si lo claro. notaba lo tenía incorporado. Ahora ya mi cuerpo está como más atento y enseguida me lo indica, Ujú. me da esa información. Entonces, si uno comprende esa información, está bueno porque se va autorregulando, ¿no? Mm. Y también ocurre lo mismo con las emociones, ¿no? Porque también te Sí, equilibra un montón el tema de las emociones, el Qigong. O sí, sea, también está sí. en ese aspecto, empieza como a nutrir un espacio en nosotros que hace que las emociones empiecen como a equilibrarse, ¿verdad? Las emociones, no nos quedamos tan atrapados, porque cuando si uno observa una emoción es como una ola la emoción. Tiene un inicio,
tiene un pico y siempre baja. Observen cualquier proceso emocional que ustedes pueden haber vivido, no dura mucho tiempo. La emoción no dura mucho tiempo. Lo que nos quedamos enganchados es a nivel mental de lo que la emoción ha generado. Porque la emoción es un pico por lo general, pero nosotros con la mente nos quedamos enganchados, ¿no? Quedamos como todo el tiempo pensando en eso y ahí es donde profundizamos y se genera un mayor desequilibrio. Una la emoción la puede vivir y la puede atravesar. Lo que nos va a generar el Qigong es empezar a observar la emoción, porque el Qigong es un camino, si yo lo tomo desde el taoísmo, en la búsqueda del equilibrio de observar esa dualidad y esa polaridad constante en todo, que es ir a un extremo yin a un extremo yang. Entonces, lo que yo empiezo a practicar y a cultivar es la neutralidad, esa neutralidad de observación. Entonces, la práctica constante de Qigong me va a dar una mente en donde en un momento yo voy a tener un insight y voy a decir, Fernando, te estás enojando, o Fernando, estás deprimido. Bueno, si yo continúo con este enojo, se me va a generar un problema, por ejemplo, en hígado, que está muy relacionado, que tiene que ver, bueno, la medicina china tiene todo un sistema de clasificación con los elementos, que está genial, ¿no? Quedaría para un video aparte. Pero entonces yo empiezo a observar que si estoy muy enojado me puede generar esto, ya, si generé esa mirada, en realidad ya empiezo a autogestionarme y puedo cambiarlo. Entonces es verdad que el Qigong, con esta comprensión, nos da observación. Entonces nos invita y a la vez nos lleva, cuando uno practica, a empezar a habitar cada vez más esos espacios de neutralidad y observación de los procesos. Y eso es genial, porque salirse un momento, es el famoso contá hasta 10, ¿viste? Cuando uno está muy enojado que te dice contá hasta 10 y no reacciones, entonces muchas veces sucede eso. Muchos practicantes me han indicado que muchas veces problemas que tenían reactivos, por ejemplo en situaciones laborales, en un entorno laboral en el por ahí reaccionaban mal con el jefe, con los compañeros, después de meses de práctica de Qigong, empezaron a vivir la situación de manera diferente, la pudieron gestionar de manera diferente, por ahí ya no le daban tanta importancia o no se quedaban tan enganchados. Entonces también sucede eso, sí. Sí. Que ahí sería nutrición de no solo nutrición de las emociones, sino gestión también y nutrición de los pensamientos, ¿no? Claro. Sí, porque es como va generando como un estado de equilibrio natural. La práctica permanente, la disciplina, la práctica constante, es simplemente exponerse a la práctica, digamos, no hay que hacer mucho más. Y esto, No. a mí por eso me gustaba, o sea, creo que todo el Congreso tiene esta mirada, ¿no? Como todas las herramientas que hemos intentado como exponer en el Congreso tienen que ver con esto. No son herramientas que tenés que romperte la cabeza para ver cómo te pones a hacerlas. Son cosas muy sencillas, como el Qigong, que simplemente tenés que tenés que ponerte y exponerte, ¿no? Yo siempre digo, siempre uso la misma frase, digo, si uno quiere que el sol lo queme, tiene que estar solo bajo el sol, no tiene que hacer ninguna otra cosa. Sí, es verdad. No, o sea, si se verdad, queda bajo techo no se va a quemar, pero si sale el sol se va a quemar. Encima le diría a todos los que están escuchando, y por ahí uno todo esto le está dando comprensión desde un marco teórico, pero simplemente si los invitara a todos y les propondría un desafío de decir, hagan un movimiento, un solo movimiento de Qigong concentrado y con respiración, durante 21 días, por lo menos 15 minutos, 20 minutos, y ahí van a ver la diferencia. Entonces ahí no hay secreto, es verdad. Son herramientas muy sencillas, y aparte son herramientas, vuelvo al origen de lo que yo dije que venía el Qigong, que las personas cuando estaban más conectadas con la naturaleza, con la sola observación de cómo se comportan los ciclos naturales y cómo se comportan nuestros hermanos, los animales, lo tomaron de ahí. Y de ahí incorporaron esos movimientos, esa forma de pararse, de mirar, y vieron que generaba cambios y que era muy beneficioso. Entonces todo esto está dentro nuestro. Es cuestión de recordarlo. Nada más que lo hemos puesto en un cuerpo de conocimiento, lo hemos armado en un sistema que le llamamos Qigong, pero está a flor de piel, es nuestra propia historia. Sí. Cualquier disciplina que busquemos. En realidad es para volver a... No, caminos para volver a uno, ¿no? Perdón, nos pisamos. A volver a la unidad. No, pero es así, el camino para volver a la unidad, porque es lo que estamos reconstituyendo, de diferentes caminos. Entonces, cualquier camino con esa intención y cualquier camino con conciencia, que la conciencia implica cualquier camino con amor, parafraseando a Castaneda, ¿no? Y a Don Juan, cualquier camino con corazón. Entonces, sí, donde habita la conciencia en ese camino, cualquiera yo resuene y transite, se van a generar cambios.
que van a total. generar cambios. Pero nos cuesta un montón. pero, Sí, pero es muy bueno, fácil, como vos decís. Es así. sí, lo que cuesta es arrancar, ¿no? Bueno, hay que de a poco, pero yo creo que estamos en un tiempo tan donde los seres humanos están empezando a sentir la necesidad de encontrar algo les permita, ¿no? Ujú. Como eje, que les permita encontrar ese eje, que les permita encontrar esa paz en el alma, porque Sí. bueno, todavía afuera está muy convulso, entonces si no encontrás adentro las respuestas y las técnicas están para eso, están para que nos ayuden, son como las vías para que pueda ¿no? El tren andar. Son Claro, herramientas, hay que tomarla como herramientas. Si yo quiero construir una casa, ¿qué necesito? Herramientas. A veces lo vemos muy concreto en cuestiones materiales. Y en sí. esto también, si yo quiero reconstituir mi unidad y quiero de alguna manera realizar el ser, para ponerle títulos y llamarlo de alguna manera, habitar los estados de unidad, son herramientas que me van a llevar ese camino. Si quiero Ujú. atravesar un río, utilizo una barca y unos remos. Entonces son herramientas que me van ayudando en el camino para transitarlo y para de alguna manera llegar a ese lugar a donde yo estoy deseando llegar Un y constituirme. Así que son herramientas y tenemos un montón. montón. Eh, y más en este momento, ¿no? En esta era de Acuario en donde se ha puesto todo sobre la mesa, cuando antes tal vez estos conocimientos eran de boca en boca y no era tan fácil llegar. Y no estoy Ujú. hablando hace mucho tiempo, por ahí entre 50 años atrás o 80 años atrás, Sí, era sí. muy difícil acceder y hablar de Chikun o encontrar algún maestro de Chikun. Era todo como más hermético, ¿no? Tal vez Ujú. porque eran los patrones y de alguna manera el paradigma anterior, pero este nuevo paradigma de esta era de Acuario que aflora nos pone todo arriba de la mesa y tenemos para elegir. Pero bueno, está la trampa, ¿no? Hay que saber discernir, porque también pone Sí, todo, sí, pone todo, pone todo. pone Lo que todo. nos hace bien y lo que no. Eh, Exacto. bueno, algo que no me gustaría que termináramos de nuestra conversa y que no esté contado, porque hablando del chikun pareciera que uno solo habla de técnicas que hacen procesos en la energía y que entonces uno se siente Sí. mejor y qué sé yo, y está todo bárbaro. Pero en realidad el chikún también, yo me acuerdo que mi primer profe de chikún y vos mismo también, no son flaquitos, esmirreaditos y que tienen un cuerpito que no tienen un solo músculo. Son gente musculosa que tienen fuerza Sí, y eso también te sí. lo saca el chikún. Por eso que, o sea, también le da fuerza al cuerpo, que también es Sí. me parece que es interesante que la gente lo sepa. Quien quiere cultivar el cuerpo físico, sí, porque el Qigong, como yo conté, bueno, series hay muchísimas. Pensemos que tiene 5.000 años de historia, por lo menos lo que conocemos de China, ¿no? Esa cultura tan milenaria. En China se sabe que hay familias que han desarrollado diferentes series de Qigong, así que a Occidente ha llegado ni el 10% de todo lo que debe haber y todos los caminos de Qigong. Pero, por ejemplo, para que alguien que quiere investigar justamente una línea histórica, que hoy es conocido los templos Shaolin, porque han aparecido en películas, han aparecido en series, todos saben lo que hace un monje Shaolin, y la capacidad y fuerza energética y los logros físicos que uno puede observar a través de sus prácticas. Estamos dentro de técnicas como el Kung Fu, que también son de origen chino, pero por ahí los que pocos conocen, que el amanecer del templo Shaolin es a través de Bodhidharma, alguien que llega de la India, un príncipe de India, que va a establecer y él canaliza una técnica famosa del Qigong, que es el I Ching Ching, el tratado tendino muscular, y justamente cuando él llega al templo Shaolin, que encuentro a estos monjes que meditaban todo el día, 24 horas, pero eran muy debiluchos y desfallecían porque todo el día se la pasaban meditando. Y dice, acá hay un error, estamos alimentando mucho la mente, el espíritu, nos estamos concentrando, pero nos estamos quedando flojo de cuerpo. Él canaliza una técnica como el I Ching Ching que formaron las bases para que lo que después fue todo lo que se convirtió el templo y los monjes Shaolin con toda la fuerza física que tienen. Entonces ahí tendríamos una técnica del Qigong en donde fortalece justamente músculos y tendones. Entonces vamos a encontrar de todo, desde un Qigong para la comprensión y el trabajo energético, Qigong mucho más interno que se llama Neikung, como sucede también en el camino del yoga, que es el Raya Yoga, el yoga real, en donde prácticamente uno no hace ni una asana y maneja toda la energía con los pensamientos. En los procesos de Neikung, que sería como un Qigong interno, también sucede lo mismo. Entonces tenemos
como un abanico de posibilidades. Para quien quiere fortalecer su cuerpo físico, el Qigong tiene técnicas en donde se fortalece y va a tener mucha fuerza física, ¿sí? De piernas, o, lógicamente, hay muchísimas variantes. Y por ahí ese sería el más relacionado con el Qigong marcial. Así como hay un Qigong medicinal, hay un Qigong que ayuda a las artes marciales, al Kung Fu, que sería como la base, que lo nutre, que le ayuda al crecimiento. Tenemos un Qigong más terapéutico, uno más general, uno más interno. Hay de todo. Son herramientas que están enfocadas para diferentes cuestiones, ¿no? Es maravilloso. Yo quedé enamorada el día que conocí el Qigong hace muchísimos años. Yo creo que yo tenía 30 y tantos, creo. No llegaban a los 40 cuando conocí el Qigong y tengo 67, así que hace un montón. Eh, Sí. Me Aparte enamoró. se siente de inmediato el chi. Cuando uno empieza a practicar y no tiene experiencia, lo primero que dicen, empecé a sentir el calor y la vibración en las manos. Es muy concreto. Enseguida, con un par de prácticas, algunos lo logran la primera práctica en su vida, en donde uno por ahí enfoque y los hace, como de alguna manera, los va guiando para que uno visualice, ¿no? Y redirija ese chi, empiezan a sentirlo enseguida, en las Sí, manos, en el cuerpo, se es que es siente muy enseguida la fuerza vital. impresionante. No, a mí lo que me pasó fue que yo fui a hacer acupuntura por primera vez en mi vida, porque no me gustaba eso que me pincharan con agujas, me daba un poco de impresión. Me parecía fantástica toda la medicina china, pero lo de las agujas me daba un poco de impresión. Y encontré una persona, me recomendaron este hombre que era un profesor, que profesor de Chikun también, y que es o sea, un argentino, ¿no? No, o sea, no es chino, pero aprendió con chinos, igual, bueno, como vos. Y él, mientras me hacía acupuntura, que yo fui con todo un tema importante me caía, estuve en un momento donde todo lo que comía me caía mal, aunque comiera un puré de zapallo. Uh-huh. Y entonces él, bueno, me hizo todo 10 días, 10 sesiones y él todas las veces que iba me decía, tenés que hacer chikun, tenés que hacer chikun, tenés que hacer chikun. Y yo decía, ¿por qué insiste tanto? Hasta que fui a hacer chikun. Y la verdad que me Sí. enamoró, me enamoró, sentí que, bueno, que además tenía mucho que ver conmigo, no sé, yo que venía del yoga, de hacer yoga, y la verdad que hoy día elijo el Qigong 100%, ¿no? Porque siento que tiene mucho más que ver con mi realidad interior. Eh, y esto, ¿no? Es como, es tan, cómo enseguida se siente la diferencia, enseguida, esto que vos decías, ¿no? Aparte, hay algo interesante que dijiste, Trixie, porque es verdad, la acupuntura es muy buena, es parte de la medicina china, igual que la digitopuntura. Pero en el Qigong sucede algo que es maravilloso, que uno se transforma en su propio terapeuta, porque yo como instructor solamente voy guiando. Entonces lo que el terapeuta te hace con la aguja, vos mismo te lo haces con los movimientos y con la concentración, porque estamos redirigiendo la energía de nuevo, desbloqueando de la misma manera que desbloquea una aguja, nosotros lo hacemos con atención, con movimientos y comprendiendo lo que estamos haciendo. Entonces pasamos a ser nuestros propios terapeutas. Mi función ahí simplemente es como dar un mapa y guiar. Y después uno se va hacia adentro y trabaja con su propia energía. No es que yo intervengo como instructor aplicando una terapéutica sobre el otro. Yo te indico lo que vos tenés que hacer y vos pasás a ser tu propio terapeuta. Es genial eso, Es porque eso maravilloso. es otro enfoque desde otra responsabilidad, ¿no? Sí. Sí, además uno puede tener soberanía absoluta sobre sí mismo, ¿no? O sea, recuperar Claro, el poder real que uno tiene, que uno es, o sea, que somos nosotros los que comandamos sí, este cuerpo que tenemos en la tierra, ¿no? O sea, es nuestro sí. comando. Y No ahí se lo dijiste podemos algo, entregar a nadie. nombraste la tierra y qué importante, porque lo primero que a mí, yo lo primero que sentí, que muchos sienten, es que te da raíz el Qigong. Sí, Volvés a conectar, sobre todo con los que estamos muy volados, estamos muy idos, en un nivel muchas veces de mucha cuestión intelectual o pensamiento, lo que me hizo es bajarme y sentir que realmente me asentaba y tomaba contacto con la tierra. El Qigong es una excelente técnica por naturaleza de enraizamiento. Enseguida también lo que se nota. Habitamos la tierra de golpe, o sea, como que sí. bajamos y estamos mucho más conectados. De hecho, está muy conectado con los ciclos naturales, el Qigong, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con la medicina china. Eso sí, nos da mucha raíz el Qigong. Eso también se siente. Divino, me encanta. Bueno, la verdad que es para seguir charlando, pero bueno, intentamos que cada encuentro del Congreso
dure, no tanto, no tanto para que sea más ágil, para que lo escuchen y para que lo puedan disfrutar. Estamos llegando como al final de la charla. Me encantaría que con tus palabras maravillosas pudieras hacer una recomendación, dar un mensaje respecto de esta práctica tan profunda y tan rica. ¿Qué podrías decirle a las personas que no la conocen y que por ahí empiezan a escuchar y dicen, ah, qué interesante? Una sugerencia más que consejo, y tal vez voy a hablar desde Qigong porque es lo que me convoca y es lo que yo hago, pero en realidad sería una recomendación para cualquier camino que uno elija, ¿no? Comprender que somos soberanos, vamos camino hacia soberanía conciencial, que lo más valioso es la verdadera libertad, ¿no? La soberanía conciencial. Hoy que tanto se habla de libertad. Es habitar esa soberanía conciencial en donde empezamos a gestionarnos, a comprendernos, a autoobservarnos, recuperar que tenemos el poder, y técnicas como el Qigong nos dan ese poder justamente de gestionar nuestra energía vital. Somos una ecuación energética, si comprendiéramos eso, porque estamos tan identificados con los procesos materiales, por una cuestión que venimos equipados, ¿no? Con 5 grandes ventanas que son los 5 sentidos, y muchas veces nos hemos quedado identificados ahí, y quien empieza a transitar este camino comprende que somos mucho más que eso. Entonces, técnicas como el Qigong, que comprenden este cuerpo energético, que comprenden esa dinámica entre el cielo y la tierra, sería empezar a habitar esos espacios de comprender de que tenemos el poder de gestionar nuestras vidas, que somos creadores, que todo se modifica, que hay un mundo cuántico, si lo queremos llevar ahí atrás, de los cuales nosotros como observadores podemos modificarlo y podemos ir construyéndonos. Lo que quisiera dejar es como que recuperen su poder de transitar su propio camino, con todo lo que eso implica, porque implica mucho, pero ir hacia adentro todo el tiempo, técnicas va a haber un montón, acá puede estar hablando Fernando de un mundo de Qigong, de su experiencia desde Qigong, pero que indaguen desde ellos y que transiten cualquier camino, que lo transiten con total conciencia y con amor, y bueno, y también enlazarlo dentro de este gran contexto, de este gran parto planetario que estamos viviendo, ¿no? En donde realmente creo que vamos hacia esa soberanía conciencial, porque cada vez vamos más hacia la unidad. Entonces es invitarlo a que con total osadía, porque en el camino se necesita osadía, se embarquen en cualquier camino. Si es en el Qigong, bienvenidos a este maravilloso mundo de Qigong, y se sumaría uno más. Pero cualquier camino con corazón que elijan, que lo transiten con total conciencia. Eso sería lo que me gustaría compartir. Gracias. Igual me dan ganas de agregar esto de en realidad cada camino alimenta y nutre una dimensión de uno mismo, ¿no? Una diferente dimensión. Entonces, creo que no es una cuestión de elegir algunos, sino tal vez de tomarlos todos los que resuenen con nosotros. No los que nos resuenen, por supuesto, ¿no? Pero todos los que resuenen con nosotros, tomarlos a todos los que resuenen. No pensar que si tomo uno, no está el otro, no. No, por eso cuando dije que cualquier camino que tomar, y es verdad lo que dijiste, y en todos los niveles, comprender que funcionamos en diferentes niveles y que tenemos herramientas y que podemos hacer nuestra propia síntesis. Entonces es como escribir nuestra propia historia, ¿no? Nuestro propio guión de nuestra vida. Así que es maravilloso tener y asumir que podemos escribir el guión de nuestras vidas. Maravilloso. Fernando, amado hermano, como siempre te digo, gracias, gracias, gracias infinitas. Bueno, nos estamos viendo pronto. Con Fernando yo tengo el honor y la alegría de compartir muchas otras cosas que el Qigong. Llevamos adelante, bueno, el detox cuántico que la verdad que es maravilloso. Y bueno, y seguimos caminando juntos porque realmente somos de la misma tribu. Así que gracias, sí. Abrazo inmenso. No, gracias. Gracias a vos, gracias a esta organización del Congreso y gracias a todos los que del otro lado se han tomado este tiempo de acompañarnos, ¿no? Sí. En este encuentro. Así que bueno, gratitud infinita. Gratitud también, gracias a todos y nos vemos prontito.